¿Alguna vez te has preguntado si el ayuno realmente tiene un poder oculto que pocos comprenden? En la Biblia Jesús nos revela un principio clave en Mateo 6, 17 a 18. Pero tú cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje nos deja entrever que el ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta espiritual poderosa que puede transformar nuestras vidas. Pero ¿por qué algunos no ven sus efectos? ¿Qué error cometen muchos al ayunar? Hoy desvelaremos el secreto bíblico del ayuno, lo que Dios realmente espera y cómo evitar ser engañado por enseñanzas equivocadas. Si sientes que tu vida espiritual necesita un avivamiento, este mensaje es para ti. El ayuno ha sido una de las prácticas espirituales más poderosas a lo largo de la historia, pero también una de las más malinterpretadas. Muchas personas lo ven simplemente como una abstinencia de alimentos, un sacrificio físico sin mayor impacto que el de una tradición religiosa. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el ayuno es mucho más que privarse de comida. Es una llave que abre dimensiones espirituales, una herramienta capaz de desatar el poder de Dios en la vida de quien lo practica correctamente. Pero aquí es donde surge el problema. Muchos ayunan sin entender su verdadero propósito. Y en lugar de obtener resultados espirituales, terminan frustrados, sin respuestas y con la sensación de que su esfuerzo ha sido en vano. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la palabra de Dios y lo que revela podría sorprenderte. Desde tiempos antiguos el ayuno ha sido utilizado por hombres y mujeres de Dios como un arma de guerra espiritual. Moisés, antes de recibir las tablas de la ley, ayunó 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Daniel, en su búsqueda de revelación, se apartó de los manjares del rey y se humilló en oración y ayuno hasta que obtuvo respuesta. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio terrenal, se internó en el desierto durante 40 días, ayunando y fortaleciéndose espiritualmente para la misión que tenía por delante. En cada uno de estos casos, el ayuno no fue un acto vacío, sino una conexión directa con el poder de Dios. Sin embargo, no todos los ayunos generan estos resultados. Y aquí es donde muchos se confunden. Isaías 58 nos da una advertencia clara sobre el tipo de ayuno que Dios realmente acepta y el que rechaza. En este capítulo el pueblo de Israel se queja ante Dios, preguntando por qué, a pesar de ayunar, Él no los escucha ni responde a sus peticiones. Y la respuesta divina es contundente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio placer y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías 58, 3 a 4. Este pasaje nos muestra que el ayuno no es solo una cuestión de abstenerse de alimentos, sino de la actitud del corazón con la que se practica. Muchos creen que el simple hecho de dejar de comer hará que Dios se mueva en su favor. Pero la Biblia nos enseña que el ayuno, sin una verdadera transformación del corazón, es inútil. Jesús confrontó esta mentalidad en los fariseos, quienes ayunaban regularmente, pero lo hacían con la intención equivocada. En Mateo 6, 16 a 18, Jesús advierte: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús revela una verdad fundamental. El ayuno que agrada a Dios es aquel que se hace con un corazón sincero, sin buscar la aprobación de los demás, ni utilizarlo como un medio para manipular a Dios. La clave del ayuno no está en el sacrificio externo, sino en la disposición interna de la persona. La Escritura nos muestra que hay un ayuno que libera cadenas, rompe yugos y desata bendiciones. Pero también hay un ayuno que es simplemente una práctica vacía. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia del profeta Jonás sobre la destrucción que vendría sobre ellos, su reacción inmediata fue humillarse en ayuno y arrepentimiento. Jonás 3:5 nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No fue un ayuno mecánico, sino una expresión de un corazón quebrantado, y como resultado, Dios tuvo misericordia y no destruyó la ciudad. El enemigo sabe que el ayuno es una herramienta poderosa y por eso ha trabajado incansablemente para distorsionarlo. Hoy en día muchas personas ayunan por razones equivocadas, viendo en ello una forma de obtener beneficios personales, sin una verdadera transformación espiritual. Algunos lo hacen por costumbre, otros por presión religiosa, y otros incluso lo ven como una estrategia para manipular a Dios y forzarlo a responder a sus deseos. Pero el verdadero ayuno no es un intento de torcer la voluntad de Dios, sino un acto de rendición a su voluntad. En el desierto, Satanás intentó usar el ayuno de Jesús como una oportunidad para tentarlo, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La respuesta de Jesús fue clara. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos el verdadero propósito del ayuno: desconectarnos del alimento terrenal para depender completamente del alimento espiritual. No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar el espíritu con la presencia y la palabra de Dios. El poder del ayuno no radica en el acto mismo, sino en la relación con Dios que se fortalece a través de él. Es un tiempo de buscar su rostro, de apartarse de distracciones y de alinear nuestro corazón con su propósito. Ana, la profetisa mencionada en Lucas 2:36 a 37, es un ejemplo de esto. La Biblia dice que ella servía en el templo con ayunos y oraciones de noche y de día, y fue recompensada al ser una de las primeras personas en reconocer a Jesús como el Mesías. Su ayuno no era una mera práctica religiosa, sino una expresión de su anhelo por Dios. Muchos se preguntan por qué sus ayunos no tienen impacto, y la respuesta está en la intención con la que lo hacen. Jesús dejó claro que el ayuno debía ir acompañado de oración, pero también de una vida de obediencia y justicia. Si una persona ayuna pero sigue viviendo en pecado, su ayuno no tiene valor. Si alguien deja de comer pero su corazón sigue lleno de orgullo, rencor o avaricia, su sacrificio es en vano. Isaías 58:6 lo dice claramente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno verdadero no es solo una abstinencia de alimentos, sino una acción que transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando Esther enfrentó una crisis que ponía en peligro la vida de su pueblo, su primera reacción no fue buscar ayuda humana, sino proclamar un ayuno. En Esther 4:16 ella dijo:
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su ayuno no era un acto superficial, sino una búsqueda desesperada de la intervención divina. Y Dios respondió dándole gracia ante el rey y salvando a su pueblo de la destrucción. Este es el poder del ayuno cuando se hace con el corazón correcto. No se trata de un ritual vacío ni de una simple disciplina física. Es un acto de humillación delante de Dios, una muestra de dependencia total en Él. Es un tiempo en el que el Espíritu se fortalece y se abre un canal para que el poder de Dios se manifieste. Pero cuando se practica con motivaciones incorrectas, pierde su eficacia y se convierte en un ejercicio sin fruto. El ayuno es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Pero como cualquier arma, debe ser utilizada correctamente. Si lo vemos solo como una carga o una tradición sin sentido, nunca experimentaremos su verdadero poder. Pero si lo abrazamos como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para alinear nuestra voluntad con la suya y para desatar su poder en nuestras vidas, entonces veremos resultados sobrenaturales. La clave está en hacerlo con el corazón correcto, con el propósito correcto y con la actitud correcta. Y cuando lo hacemos así, Dios siempre responde. El ayuno siempre ha sido un punto de batalla espiritual porque toca una de las áreas más sensibles del ser humano, la necesidad física. En el huerto del Edén, la caída de la humanidad comenzó precisamente con un acto relacionado con el alimento. Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. En ese momento, la dependencia de Dios fue sustituida por la búsqueda de satisfacción personal. Desde entonces, la humanidad ha luchado con la inclinación de vivir por lo que el cuerpo demanda en lugar de someterse a la voluntad de Dios. El ayuno, cuando se comprende desde su verdadero propósito, revierte ese error inicial, alineando el corazón con la voluntad divina y trayendo claridad espiritual. Pero cuando se convierte en un simple acto ritualista, pierde todo su poder. En los tiempos de los profetas, el pueblo de Israel cayó repetidamente en la trampa de ayunar sin cambiar su conducta. Se acercaban a Dios con días de abstinencia, pero sin apartarse de la injusticia, la opresión y la idolatría. En Zacarías 7, 5 a 6, el Señor cuestiona sus motivaciones. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? O cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Este pasaje revela que es posible ayunar de manera constante sin que ese sacrificio tenga valor espiritual. Dios no busca una renuncia superficial, sino un corazón dispuesto a cambiar. El ayuno correcto implica una separación genuina de todo aquello que contamina el espíritu. Daniel comprendió este principio cuando decidió no contaminarse con la comida del rey y en su lugar adoptó un estilo de vida de ayuno y oración. Su búsqueda sincera de Dios lo llevó a recibir visiones y revelaciones profundas, mostrándole eventos que aún hoy son estudiados en las Escrituras. En Daniel 10, 2, 3 se relata cómo él se humilló delante de Dios durante 3 semanas, absteniéndose de manjares, carne y vino. Como resultado, el ángel Gabriel se le apareció con un mensaje celestial, declarando que desde el primer día que dispuso su corazón a entender, su oración había sido escuchada. Esto muestra que el poder del ayuno no radica en el acto en sí, sino en la intención con la que se practica y en la disposición del corazón para recibir dirección divina. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó que ciertos espíritus solo pueden ser expulsados con oración y ayuno.
En Marcos 9:29, cuando los discípulos le preguntaron por qué no pudieron liberar a un joven poseído, él respondió: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí se revela una verdad crucial. Hay batallas espirituales que no se ganan solo con palabras o acciones externas, sino con una vida consagrada y apartada para Dios. El ayuno es un arma para fortalecer la fe y ejercer autoridad en el mundo espiritual. Sin embargo, cuando se hace sin comunión con Dios, se convierte en un acto ineficaz, una disciplina que no trasciende lo natural. El poder de esta práctica se evidencia en cómo fue utilizada por los primeros creyentes. En Hechos 13, 2-3, la iglesia en Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé a la obra misionera. No tomaron decisiones basadas en estrategias humanas, sino que buscaron la dirección del Espíritu Santo mediante ayuno y oración. Esto confirma que el ayuno no es solo una forma de consagración individual, sino también un medio por el cual la iglesia puede alinearse con la voluntad de Dios y recibir instrucciones claras. En el mundo espiritual, la sensibilidad para discernir la voz de Dios se desarrolla en momentos de separación total del ruido externo. El propósito del ayuno nunca ha sido impresionar a Dios ni obligarlo a actuar según los deseos humanos. En Mateo 4, 2-4, Jesús mismo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás, quien le sugirió que convirtiera las piedras en pan. Su respuesta demostró que el ayuno no es simplemente dejar de comer, sino una declaración de que la vida del creyente depende de la palabra de Dios antes que de cualquier necesidad física. Jesús citó la Escritura al decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje se revela la esencia de lo que significa ayunar con propósito. No es un medio para obtener algo, sino una expresión de confianza total en Dios. El ayuno genuino produce transformación, no solo en la relación con Dios, sino también en la manera en que se vive la fe. En Isaías 58, Dios explica cuál es el ayuno que Él aprueba. Uno que libera al oprimido, rompe cadenas de injusticia y lleva a compartir el pan con el hambriento. Esto demuestra que el verdadero impacto del ayuno no se mide por la cantidad de días que alguien se abstiene de comer, sino por la transformación que esa búsqueda produce en su vida. Cuando se hace correctamente, el ayuno no solo fortalece el espíritu, sino que también mueve a la acción, impulsando a la persona a vivir con justicia, misericordia y rectitud. En toda la Escritura se muestra que el ayuno está diseñado para provocar cambios profundos. No es una fórmula mágica ni una práctica que garantice resultados instantáneos. En 2 Crónicas 23, cuando Josafat se vio amenazado por un ejército enemigo, proclamó un ayuno en todo Judá para buscar el auxilio de Dios. El resultado no fue una respuesta inmediata, sino una revelación divina que les indicó que la batalla no sería ganada con sus propias fuerzas, sino con la intervención del Señor. Este episodio demuestra que el ayuno no es un método para obtener lo que se desea, sino un acto de rendición que permite a Dios obrar conforme a su propósito. La Biblia deja claro que no todos los ayunos son aceptables delante de Dios. En Lucas 18, 9-14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de ayunar 2 veces por semana, creyendo que su práctica lo hacía justo ante Dios. Sin embargo, el publicano, quien simplemente se humilló y clamó por misericordia, fue el que realmente recibió justificación. Esto demuestra que el ayuno, cuando se hace con orgullo o con la intención de mostrar espiritualidad ante los demás, es completamente inútil. Dios no se impresiona con actos externos, sino que mira
la condición del corazón. La enseñanza de Jesús deja claro que el ayuno debe ir acompañado de una búsqueda sincera de Dios. En Joel 2:12 el Señor dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. La clave está en la conversión del corazón, no en el acto de abstenerse de comida. Un ayuno sin arrepentimiento y sin un deseo genuino de buscar a Dios no tiene valor. Por eso cada vez que las Escrituras hablan de ayuno, lo presentan como parte de un proceso de transformación interna, no como un simple sacrificio físico. El ayuno es un llamado a la dependencia absoluta de Dios. En tiempos de crisis, en momentos de búsqueda de dirección y en periodos de guerra espiritual, la Biblia muestra que el ayuno es una herramienta que abre el camino para que la voluntad de Dios se cumpla. Sin embargo, también advierte que cuando se convierte en una práctica vacía, sin una verdadera conexión con el Señor, no produce ningún fruto. La clave para que el ayuno tenga poder radica en la intención con la que se realiza, en la humildad con la que se practica y en la disposición para escuchar y obedecer la voz de Dios. En toda la Escritura el ayuno se presenta como una práctica que lleva a una mayor sensibilidad espiritual y a un alineamiento con los propósitos de Dios. No es un medio para manipularlo ni una forma de conseguir favores divinos, sino una expresión de fe y dependencia total. Aquellos que entienden su verdadero propósito experimentan una transformación profunda, mientras que quienes lo practican de manera mecánica no ven ningún cambio en sus vidas. La diferencia está en la disposición del corazón y en el deseo genuino de acercarse más a Dios, permitiendo que su voluntad se manifieste plenamente. El ayuno ha sido una práctica que ha distinguido a aquellos que han buscado el rostro de Dios con sinceridad y entrega. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios enfrentaba tiempos de crisis, necesitaba dirección o anhelaba un avivamiento espiritual, el ayuno se presentaba como una herramienta clave para abrir los cielos y desatar el poder divino. Sin embargo, la eficacia del ayuno no radica en la simple privación de alimento, sino en la actitud con la que se practica. El profeta Joel exhortó al pueblo de Israel a volverse a Dios con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento, dejando claro que no bastaba con abstenerse de comida si no había un verdadero arrepentimiento y un cambio de dirección. En la historia de Israel, el ayuno siempre estuvo ligado a momentos de profunda transformación espiritual. Cuando el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios y caía en idolatría, la disciplina del ayuno acompañaba el proceso de restauración. En el primer libro de Samuel 7, el profeta Samuel llamó a Israel al arrepentimiento, instándolos a abandonar sus ídolos y volverse de todo corazón al Señor. Como parte de ese regreso, el pueblo se congregó en Mizpa y ayunó, confesando sus pecados y buscando la intervención divina. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pues los libró de la opresión de los filisteos y restauró su comunión con Él. El poder del ayuno no está en la cantidad de días que alguien se abstiene de comer, sino en la disposición del corazón para rendirse completamente a la voluntad de Dios. En Esdras 8, el pueblo se encontraba en un momento crucial. Debían emprender un viaje peligroso de regreso a Jerusalén. Y en lugar de buscar protección en fuerzas humanas, Esdras proclamó un ayuno para humillarse delante de Dios y pedirle dirección y resguardo. La Escritura relata que Dios escuchó su clamor y les concedió seguridad en el camino. Esto demuestra que el ayuno no es una práctica vacía, sino una expresión de confianza total en el poder divino. Cuando el ayuno se convierte en una simple costumbre religiosa, pierde su propósito. En los tiempos de Isaías, el pueblo practicaba el ayuno, pero sus vidas no reflejaban un verdadero compromiso
con la justicia y la misericordia. En Isaías 58, Dios confronta esta hipocresía, declarando que el ayuno que Él ha escogido no es solo una abstinencia de comida, sino soltar las cargas de opresión, compartir el pan con el hambriento y cubrir al desnudo. Este pasaje revela que el ayuno no puede ser reducido a un acto externo, sino que debe ir acompañado de un cambio profundo en la manera de vivir. En el ministerio de Jesús, el ayuno ocupó un lugar fundamental. Antes de comenzar su obra pública, se retiró al desierto y pasó 40 días y 40 noches en ayuno, preparándose espiritualmente para la misión que tenía por delante. Su tiempo de consagración no solo fortaleció su comunión con el Padre, sino que también lo capacitó para resistir las tentaciones de Satanás. Cuando el enemigo intentó hacerle dudar de su identidad y de su dependencia de Dios, Jesús respondió con la palabra, reafirmando que el verdadero alimento del creyente no es solo el pan, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno no es un medio para manipular a Dios ni una práctica para obtener favores celestiales de manera automática. En Mateo 6, Jesús enseñó que cuando se ayune, no debe hacerse para ser visto por los hombres, sino en secreto delante del Padre, quien recompensará conforme a su voluntad. Aquí se establece un principio esencial. El ayuno es una práctica de intimidad con Dios, no un mecanismo para impresionar a los demás, ni una fórmula para recibir bendiciones de manera mecánica. El propósito del ayuno siempre ha sido la búsqueda de Dios por encima de cualquier otra necesidad. En Hechos 14, Pablo y Bernabé ayunaron y oraron antes de designar a los ancianos en las iglesias, demostrando que el ayuno no solo fortalece la vida individual, sino que también juega un papel clave en la toma de decisiones dentro del pueblo de Dios. No se trataba de una simple tradición, sino de un reconocimiento de la absoluta dependencia del Señor para guiar cada paso. En tiempos de persecución y tribulación, el ayuno ha sido una fuente de fortaleza para los creyentes. En el libro de Esther, cuando el pueblo judío enfrentaba la amenaza de exterminio, la reina llamó a un ayuno colectivo antes de presentarse ante el rey. Su acción no fue un intento de manipular la situación, sino un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Como resultado, el favor divino se manifestó y el decreto de destrucción fue revertido. La Escritura es clara al mostrar que el ayuno genuino produce frutos espirituales y transforma la relación con Dios. No es un sacrificio vacío ni una práctica para obtener méritos, sino un medio por el cual el creyente se aparta de lo terrenal para buscar lo eterno. En Nehemías 1, cuando el profeta escuchó sobre la ruina de Jerusalén, su respuesta inmediata fue ayunar y orar, reconociendo la necesidad de la intervención divina. Su ayuno no solo fue un tiempo de lamentación, sino una preparación para la restauración que Dios estaba a punto de traer. El ayuno no es una disciplina reservada solo para tiempos de crisis, sino una herramienta que mantiene la comunión con Dios en todo momento. En Lucas 2, la profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche, mostrando que el ayuno no es solo una respuesta a situaciones difíciles, sino una expresión constante de entrega y devoción. Su perseverancia fue recompensada cuando tuvo el privilegio de ver al Mesías y reconocer en él la salvación prometida. Dios siempre ha honrado a quienes lo buscan con sinceridad. En Daniel 9, el profeta entendió por las Escrituras que el tiempo de la cautividad estaba llegando a su fin y se dedicó a orar y ayunar, confesando los pecados del pueblo y clamando por la restauración de Israel. Su intercesión no pasó desapercibida, pues recibió una revelación profunda sobre el futuro del pueblo de Dios.
Este episodio demuestra que el ayuno es una herramienta para recibir entendimiento y discernimiento espiritual. A lo largo de la historia bíblica, el ayuno ha sido una señal de rendición y un acto de fe. En Jonás 3, cuando la ciudad de Nínive escuchó el mensaje de juicio, su reacción fue inmediata. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos proclamaron un ayuno y se humillaron ante Dios. Este acto de arrepentimiento sincero movió el corazón divino y la sentencia de destrucción fue revocada. Esto confirma que el ayuno, cuando se acompaña de una transformación genuina, tiene un impacto real en el ámbito espiritual. El ayuno no es una práctica que deba ser usada para obtener resultados superficiales o para demostrar espiritualidad externa. En Colosenses 2, Pablo advierte contra las prácticas ascéticas que se realizan por motivos erróneos, señalando que la verdadera vida en Cristo no se basa en reglas externas, sino en una relación auténtica con Él. Esto refuerza la enseñanza de que el ayuno es valioso solo cuando se practica con el corazón correcto. La Escritura muestra que cada vez que alguien ayunó con sinceridad, Dios respondió de manera poderosa. No porque el acto mismo tuviera mérito, sino porque el ayuno es una demostración de fe y una expresión de dependencia absoluta de Dios. En cada generación, aquellos que han comprendido su verdadero propósito han visto la mano de Dios obrando en sus vidas y en su entorno. El ayuno no es un ritual sin sentido, ni una obligación religiosa, sino un medio para buscar a Dios con todo el corazón y experimentar su presencia de manera más profunda. El ayuno ha sido siempre un misterio para muchos. Algunos lo ven como un sacrificio necesario, otros como una simple costumbre religiosa y unos cuantos como una herramienta para obtener algo de Dios. Sin embargo, en la Escritura se revela que el ayuno va mucho más allá de la abstinencia de alimentos o de una práctica impuesta. Es un acto de entrega total, un momento en el que el espíritu se eleva por encima de las necesidades del cuerpo, en el que el alma se aquieta para escuchar con claridad la voz del Altísimo. Es en el ayuno donde se rompen ataduras, donde los cielos se abren y donde el hombre se encuentra en su estado más vulnerable, pero también más fuerte, porque ha aprendido a depender enteramente de Dios. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios se vio en situaciones de crisis, el ayuno fue el camino para encontrar respuesta. No se trató de un método para forzar la voluntad divina, ni de un intento de manipulación espiritual, sino de una expresión de humildad y reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios. Cuando Israel se enfrentó a la amenaza de aniquilación en tiempos de Ester, el pueblo no corrió en busca de soluciones humanas. En cambio, se postraron en ayuno y oración, comprendiendo que su única esperanza estaba en la intervención del Señor. No fue un simple acto simbólico ni una tradición vacía, sino un clamor desde lo más profundo, un desprendimiento de todo lo terrenal para aferrarse a la única fuente de salvación. En cada generación el ayuno ha sido un punto de encuentro entre Dios y aquellos que realmente desean conocer su voluntad. En los tiempos de Esdras, cuando el pueblo debía emprender el regreso a Jerusalén, no se confiaron en ejércitos ni en la fuerza de sus manos, sino que proclamaron un ayuno, reconociendo que sin la guía y la protección de Dios, cualquier esfuerzo humano sería inútil. Y Dios respondió, mostrando que el ayuno no es un simple sacrificio, sino una señal de dependencia total, una declaración de que la verdadera fortaleza no proviene del alimento, sino de aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Jesús mismo estableció el principio de que hay batallas que no pueden ganarse sin el ayuno.
Cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven de la opresión demoníaca, la respuesta del Señor fue clara. Este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí se revela que el ayuno no es solo un acto de disciplina, sino un arma espiritual, un medio por el cual se adquiere autoridad sobre las fuerzas del mal, un camino que lleva al creyente a operar en una dimensión en la que las limitaciones humanas dejan de ser un obstáculo. No es un ritual sin sentido, es una clave que abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. En la vida de los profetas y líderes espirituales de la Biblia, el ayuno no era una opción, sino una necesidad. Moisés ayunó antes de recibir las tablas de la ley. Daniel ayunó para obtener revelación. Elías ayunó antes de su encuentro con Dios en el monte Horeb. Todos ellos comprendieron que el ayuno no era solo una práctica religiosa, sino un estado en el que el espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. No es casualidad que aquellos que han dejado un impacto espiritual profundo hayan sido hombres y mujeres de ayuno. La Escritura no presenta el ayuno como un acto secundario, sino como una parte fundamental del caminar con Dios. El verdadero problema es que muchos han vaciado el ayuno de su significado. Se ha convertido en un evento programado, en una costumbre sin sustancia, en una práctica que se cumple sin convicción. Se ayuna por obligación, sin propósito, sin una verdadera intención de buscar a Dios. Y cuando esto sucede, el ayuno pierde su poder. La Biblia lo deja claro en Isaías 58, donde Dios reprende a su pueblo por ayunar mientras siguen oprimiendo a los demás, mientras su corazón sigue endurecido y sus acciones siguen alejadas de la justicia. Un ayuno sin transformación es un ayuno desperdiciado. La diferencia entre un ayuno efectivo y uno ineficaz radica en la disposición del corazón. Cuando Nínive escuchó la advertencia de juicio, el pueblo se postró en ayuno, pero no como un simple acto externo, sino con un arrepentimiento genuino. No solo dejaron de comer, sino que cambiaron su conducta, y Dios vio su corazón y tuvo misericordia. En contraste, los fariseos en tiempos de Jesús ayunaban regularmente, pero lo hacían para ser vistos por los hombres, para demostrar su aparente piedad. Su ayuno no tenía valor, porque su intención era incorrecta. El ayuno no es un medio para torcer la mano de Dios, sino una rendición total a su voluntad. En los tiempos de Nehemías, cuando él supo sobre la condición de Jerusalén, su reacción inmediata no fue la queja ni la desesperación, sino el ayuno y la oración. Se humilló delante de Dios, confesó los pecados de su pueblo y clamó por dirección. No pidió simplemente una solución, sino que se presentó como un instrumento dispuesto a ser usado. Y Dios respondió, abriendo puertas y permitiendo que la restauración de la ciudad comenzara. La clave está en comprender que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarse más a Dios. Cuando la profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones, no lo hacía para obtener algo, sino porque su mayor deseo era estar en la presencia de Dios. Y por esa dedicación tuvo el privilegio de reconocer al Mesías cuando muchos otros no lo vieron. El ayuno afina la percepción espiritual, rompe distracciones, permite ver lo que otros no pueden ver. En el libro de Joel, Dios llama a su pueblo a un ayuno verdadero. Un ayuno que no se trata solo de dejar de comer, sino de rasgar el corazón y no los vestidos, de buscarlo con un arrepentimiento sincero y no solo con un acto externo. Es un recordatorio de que Dios no se impresiona con sacrificios vacíos, sino con un corazón contrito y humillado. Cuando el ayuno se practica con la motivación correcta, el cielo responde. La historia de la iglesia primitiva también confirma que el ayuno no quedó en el pasado, sino que siguió siendo parte esencial de la vida cristiana.
Antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión, la iglesia en Antioquía ayunó y oró, esperando la confirmación de Dios. No tomaron decisiones basadas en lógica humana, sino en dirección divina. Y ese principio sigue vigente. El ayuno no es solo una práctica del Antiguo Testamento, sino una disciplina que el pueblo de Dios ha usado a lo largo de los siglos para recibir instrucciones claras del Señor. Cada vez que la Biblia menciona el ayuno, lo conecta con un propósito mayor. No es un simple ejercicio de autocontrol ni una práctica para sentirse más espiritual. Es una declaración de dependencia absoluta de Dios. Un tiempo en el que se deja de lado todo lo innecesario para enfocarse en lo eterno. Cuando se practica de la manera correcta, el ayuno cambia vidas, transforma corazones y desata el poder de Dios en formas que van más allá de la comprensión humana. El verdadero secreto del ayuno está en la entrega total. No en la cantidad de días, no en la dureza del sacrificio, sino en la actitud con la que se hace. No se trata de cumplir con una regla, sino de entrar en un nivel más profundo de comunión con Dios. En cada época, aquellos que han entendido esto han sido testigos de la mano de Dios, obrando de maneras extraordinarias. Y esa realidad sigue vigente. Dios sigue respondiendo a quienes lo buscan con todo el corazón. El ayuno ha sido una de las disciplinas espirituales más poderosas desde tiempos antiguos, pero también una de las más malinterpretadas. A lo largo de la historia, muchos han practicado el ayuno con un enfoque incorrecto, viéndolo como un medio para alcanzar sus propios deseos en lugar de una rendición absoluta a Dios. La Escritura muestra que el ayuno no se trata de una simple abstinencia de alimento, sino de una transformación profunda que alinea el corazón con la voluntad divina. Es un acto que trasciende lo físico y que cuando se realiza con la motivación correcta, abre dimensiones espirituales que de otro modo permanecerían cerradas. Sin embargo, cuando se practica con el enfoque equivocado, se convierte en un ejercicio vacío, carente de poder y significado. Desde el principio, Dios estableció el ayuno como un medio para acercarse a Él con humildad y dependencia total. No es casualidad que en los momentos más cruciales de la historia bíblica, el ayuno haya estado presente. Cuando Israel se alejaba del camino correcto y enfrentaba las consecuencias de su desobediencia, la restauración siempre comenzaba con un regreso sincero al Señor, acompañado de ayuno y oración. En Joel 2, Dios llama a su pueblo a volverse a Él con todo su corazón, rasgando el alma y no solo los vestidos, porque lo que realmente busca no es un acto externo, sino un cambio genuino. Cada vez que se menciona el ayuno en la Biblia, se presenta como un acto de entrega, no como un método para obtener bendiciones o respuestas rápidas. En los tiempos de los profetas, el ayuno fue clave para aquellos que anhelaban escuchar la voz de Dios con claridad. Daniel, al buscar entendimiento sobre los tiempos proféticos, se apartó en ayuno, reconociendo que la revelación solo podía venir de Dios. Su disposición a postrarse en humillación fue respondida con una visión celestial que reveló acontecimientos que aún hoy impactan la comprensión de la historia. Este patrón se repite en la Escritura. Aquellos que verdaderamente buscan a Dios mediante el ayuno y la oración son llevados a un nivel más profundo de comunión, donde los misterios del reino son revelados. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, se sumergió en un ayuno de 40 días en el desierto. No fue una demostración de resistencia física ni un acto de exhibición espiritual, sino una preparación para lo que vendría. En ese tiempo de ayuno, enfrentó la tentación en su forma más intensa, pero su respuesta dejó claro el verdadero
propósito de la práctica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto estableció el principio fundamental de que el ayuno no es solo dejar de comer, sino depender completamente de Dios. No es una herramienta para negociar con el cielo, sino una declaración de que nada en este mundo es más importante que la presencia del Padre. El ayuno tiene el poder de romper ataduras espirituales que de otra manera permanecerían intactas. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús les reveló una verdad crucial. Este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí queda evidenciado que hay batallas que no pueden ganarse con conocimiento humano ni con esfuerzos naturales, sino solo mediante una vida consagrada. Hay opresiones que no ceden ante simples palabras, sino que requieren un nivel de entrega donde el espíritu se fortalece y la carne se somete a la autoridad divina. En el libro de los Hechos, el ayuno continuó siendo una práctica esencial para la iglesia primitiva. Antes de enviar a los apóstoles a sus misiones, la comunidad de creyentes dedicaba tiempo al ayuno y la oración, reconociendo que la dirección de Dios era imprescindible. No tomaban decisiones basadas en lógica o conveniencia, sino en la voz del Espíritu Santo. Y esa voz se hacía más clara cuando el pueblo se apartaba en ayuno. Esto confirma que la práctica no quedó en el pasado, sino que sigue siendo una disciplina fundamental para aquellos que desean caminar en la voluntad de Dios. El ayuno no es solo para tiempos de crisis o para momentos de desesperación, sino un estilo de vida que mantiene el espíritu alineado con el propósito de Dios. En Lucas 2 se menciona a Ana, una profetisa que servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche. No lo hacía para obtener algo, sino porque había encontrado en la presencia de Dios su mayor deleite. Su dedicación le permitió ser testigo del cumplimiento de la promesa mesiánica, reconociendo al Salvador cuando muchos otros no lo hicieron. El ayuno afina la percepción espiritual, abre los ojos a la realidad del reino y permite ver lo que está oculto para la mayoría. Dios no se impresiona con actos externos, sino con corazones rendidos. En Isaías 58, Él reprende a aquellos que ayunan sin una transformación real, señalando que su práctica es inútil si no va acompañada de justicia y misericordia. Un ayuno que no produce cambio en la conducta es un ayuno que no tiene valor. No se trata solo de dejar de comer, sino de soltar las cadenas de opresión, de vivir en rectitud y de reflejar el carácter de Dios en cada acción. Cuando el ayuno se convierte en una rutina vacía, pierde su poder. Pero cuando se practica con la intención correcta, su impacto es innegable. En tiempos de guerra espiritual, el ayuno ha sido la estrategia de aquellos que entienden que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención de Dios. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat se vio rodeado por un ejército abrumador, no buscó primero estrategias militares, sino que proclamó un ayuno en todo Judá. La respuesta divina no fue una instrucción convencional, sino una declaración que lo cambió todo con: no es vuestra la batalla, sino de Dios. El ayuno preparó el camino para una intervención sobrenatural, demostrando que aquellos que confían en el Señor nunca quedan avergonzados. El ayuno es un acto de fe, una declaración de que Dios es suficiente y de que su voluntad es más importante que cualquier otra cosa. No es un sacrificio vacío, ni una práctica religiosa sin propósito, sino una entrega total que posiciona al creyente en el centro de la voluntad divina. En cada generación, aquellos que han entendido su verdadero significado han experimentado su poder, porque Dios siempre honra a quienes lo buscan con sinceridad. El ayuno no es una carga, sino un privilegio. Es un acceso directo a una comunión más profunda con Dios, un espacio donde las distracciones del mundo se desvanecen y su voz se hace más clara.
no es un medio para conseguir favores, sino una invitación a conocerlo en un nivel más íntimo. En la Escritura, cada vez que alguien se apartó en ayuno con un corazón sincero, Dios respondió. No porque el acto en sí tuviera poder, sino porque representaba un anhelo genuino de encontrarse con Él. El verdadero propósito del ayuno no es obtener algo de Dios, sino rendirse completamente a Él. En cada historia bíblica donde se menciona esta práctica, la clave no fue la cantidad de días, sino la disposición del corazón. Moisés, Elías, Daniel, Esther, Jesús y los apóstoles ayunaron porque comprendieron que hay dimensiones espirituales que solo pueden alcanzarse a través de la negación propia y la búsqueda intensa del Señor. No fue un sacrificio mecánico, sino una respuesta a un deseo ardiente de estar en su presencia. El ayuno sigue siendo un llamado para aquellos que desean profundizar en su relación con Dios. No es una práctica anticuada, ni una disciplina irrelevante, sino una herramienta que sigue teniendo poder cuando se usa correctamente. Es un recordatorio de que el verdadero sustento no proviene del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es una declaración de que su voluntad es superior a cualquier necesidad temporal. Es una puerta a lo sobrenatural, un camino que conduce a la revelación, a la transformación y a la manifestación de su gloria. El ayuno ha sido, desde los tiempos más antiguos, una llave que abre dimensiones espirituales que muchos desconocen. No es un acto simbólico ni un sacrificio vacío, sino un camino que ha sido trazado por los hombres y mujeres que han entendido que la verdadera fortaleza no proviene de lo que se consume, sino de la dependencia absoluta de Dios. A través de las Escrituras queda claro que aquellos que han entrado en este tiempo de separación han visto su vida transformada, han recibido revelación y han sido testigos de la mano de Dios, obrando en formas que desafían toda lógica humana. Sin embargo, el poder del ayuno no radica en la abstinencia, sino en la postura del corazón. No es el hambre lo que cambia las circunstancias, sino la entrega total, la rendición genuina, el anhelo de Dios por encima de cualquier otra necesidad. Desde los profetas hasta los apóstoles, la práctica del ayuno ha sido un pilar en la búsqueda de dirección divina. En tiempos de incertidumbre, cuando el futuro parecía incierto, el ayuno marcó la diferencia entre la confusión y la claridad, entre el miedo y la confianza, entre la derrota y la victoria. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva comprendió que las decisiones no podían tomarse basadas en la lógica humana, sino en la voz del Espíritu Santo. Antes de enviar a Pablo y Bernabé, se apartaron en ayuno y oración, porque entendieron que la misión que tenían por delante no podía depender de estrategias humanas, sino de la guía divina. Y cuando el ayuno es genuino, la dirección de Dios es innegable. El ayuno no es un ritual mecánico, es un acto de fe. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza que a nivel natural no tenía solución. Un ejército demasiado grande se acercaba para destruirlos. Y en lugar de confiar en sus propias fuerzas, proclamó un ayuno en todo el pueblo. No buscaron soluciones terrenales, no intentaron resolver la crisis con su propio entendimiento, sino que se postraron en humillación, reconociendo que solo Dios podía darles la victoria. La respuesta fue inmediata. Dios les aseguró que la batalla no era suya, sino del Señor. El ayuno no solo trajo dirección, sino que posicionó a todo un pueblo para ver una manifestación del poder divino sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. En cada generación el ayuno ha sido el camino de los que entienden que lo espiritual gobierna sobre lo natural. No se trata de una simple renuncia a lo físico,
sino de un empoderamiento que permite acceder a lo que está más allá de lo visible. Daniel ayunó cuando buscó entender las visiones que Dios le había dado, y su respuesta no llegó de inmediato, pero la Escritura revela que desde el primer día en que dispuso su corazón, su oración fue escuchada. Sin embargo, hubo resistencia en el ámbito espiritual y fue necesaria una batalla celestial para que el mensaje llegara a sus manos. Aquí se encuentra una verdad fundamental. El ayuno desata respuestas que muchas veces se encuentran retenidas en lo invisible. Hay batallas que solo pueden ser ganadas cuando se entra en esta dimensión de búsqueda intensa. El ayuno tiene el poder de transformar no solo la vida personal, sino el destino de naciones enteras. En el libro de Jonás, la ciudad de Nínive estaba destinada al juicio, pero cuando el mensaje de advertencia fue proclamado, desde el rey hasta el ciudadano más humilde se postraron en ayuno y clamor. No fue un acto de costumbre, ni un intento superficial de apaciguar la ira divina, sino un quebrantamiento real. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Lo que estaba decretado cambió, porque hubo un pueblo que comprendió que el arrepentimiento verdadero debía ir acompañado de un cambio de corazón. El error de muchos es ver el ayuno como una herramienta para conseguir lo que desean, en lugar de un medio para rendirse completamente a la voluntad de Dios. En Isaías 58, Dios confrontó al pueblo porque su ayuno era solo una formalidad. Se privaban de alimento, pero seguían oprimiendo a los demás, seguían viviendo sin justicia, seguían buscando su propio beneficio. Dios dejó claro que el ayuno que Él ha escogido no es simplemente abstenerse de comida, sino desatar cargas, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento. El verdadero ayuno transforma no solo el espíritu, sino también la conducta. Jesús estableció el principio de que el ayuno no debe ser practicado para ser visto por los hombres, sino en secreto, en intimidad con el Padre. Los fariseos ayunaban regularmente, pero su motivación estaba corrompida, pues lo hacían para recibir reconocimiento. Por eso, aunque su disciplina era estricta, su vida no reflejaba el verdadero poder del ayuno. No es la práctica externa la que cambia las cosas, sino la postura del corazón con la que se hace. El ayuno es un acto de guerra espiritual, un posicionamiento que rompe barreras y abre camino. No es casualidad que antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días. Antes de enfrentarse a la oposición del enemigo, antes de realizar milagros, antes de enseñar a las multitudes, su primera acción fue separarse completamente para estar en comunión con el Padre. Y fue en ese tiempo de ayuno donde venció la tentación, donde estableció la supremacía de lo eterno sobre lo temporal, donde demostró que la verdadera victoria comienza en la dependencia total de Dios. El ayuno no es una opción para aquellos que quieren caminar en niveles más profundos de fe. No es una práctica que quedó en el pasado, sino una disciplina que sigue teniendo el mismo impacto cuando se hace con el corazón correcto. No es un método humano para alcanzar bendiciones, sino una rendición que permite alinear la vida con la voluntad de Dios. Es una herramienta que ha sido dada a los creyentes para derribar fortalezas, para abrir los ojos espirituales, para recibir dirección en tiempos de incertidumbre. Cuando la iglesia primitiva enfrentó persecución, cuando los apóstoles necesitaban discernimiento, cuando las decisiones eran demasiado grandes para depender de la razón, el ayuno fue el camino que tomaron. No confiaron en sus propias fuerzas, sino que buscaron en el ayuno y la oración la dirección que solo Dios podía dar. En cada caso la respuesta fue clara, porque Dios siempre honra a aquellos que lo buscan de todo corazón. El ayuno no es una carga, sino un privilegio.
Es una invitación a entrar en una dimensión de comunión que no puede alcanzarse de otra manera. Es una separación de lo terrenal para enfocarse en lo eterno. Es un espacio donde la voz de Dios se hace más clara, donde la carne se somete al espíritu, donde las distracciones se desvanecen y la presencia del Señor se vuelve la prioridad absoluta. El secreto del ayuno no está en el sacrificio físico, sino en el abandono total a la voluntad de Dios. No es el hambre lo que mueve la mano del Señor, sino la fe, la entrega, la disposición de rendirse completamente a su propósito. Cada vez que alguien ha comprendido esto y ha entrado en un tiempo de ayuno con la actitud correcta, ha sido testigo del poder de Dios obrando de maneras que desafían toda lógica humana. El ayuno sigue siendo una clave para aquellos que desean experimentar una relación más profunda con Dios. No es un simple acto de disciplina, sino una puerta a lo sobrenatural. Es una oportunidad para dejar atrás las distracciones y sumergirse en la presencia de Dios, para recibir respuestas, para ser fortalecidos en medio de la batalla. A través de la historia ha sido la práctica de aquellos que han entendido que el verdadero sustento no viene del alimento, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y sigue siendo el camino para aquellos que desean ver su vida transformada por la mano del Altísimo. El ayuno es más que una práctica espiritual, más que una disciplina o un acto de consagración. Es una declaración de guerra contra todo lo que impide ver con claridad el propósito divino. Es un retorno al diseño original. Donde el espíritu gobierna sobre la carne, donde la dependencia de Dios se convierte en la única fuente de sustento real. Es el eco de una verdad olvidada, una que ha sido opacada por la superficialidad y la rutina religiosa. El ayuno no es solo un medio para buscar respuestas, sino un proceso de transformación que cambia la manera en que se percibe el mundo, la manera en que se vive la fe, la manera en que se responde al llamado de Dios. El verdadero secreto del ayuno no está en lo que se deja de comer, sino en lo que se empieza a recibir. En el silencio que se forma cuando todo lo demás se apaga, cuando el cuerpo deja de reclamar su dominio, cuando la mente deja de correr en círculos, en ese espacio donde solo queda Dios, es donde se descubre lo que realmente significa depender de Él. Porque el ayuno no es una prueba de resistencia ni un sacrificio mecánico, sino una rendición absoluta, una experiencia que despoja al creyente de lo innecesario para que pueda ver con claridad lo eterno. Quien ayuna con entendimiento no regresa igual, no vuelve a ver la vida con los mismos ojos, no vuelve a tomar decisiones con la misma ligereza, no vuelve a conformarse con una fe débil y vacía. Algo cambia en lo más profundo, porque el ayuno revela cosas que antes estaban ocultas. Expone motivaciones, confronta intenciones, desenmascara distracciones. Y en ese proceso, el corazón se alinea, la mente se renueva, el espíritu se fortalece. Es imposible acercarse a Dios con sinceridad y permanecer igual. El ayuno es una respuesta a un llamado mayor, una preparación para dimensiones de propósito que no pueden alcanzarse de otra manera. No es casualidad que los mayores movimientos de Dios en la historia hayan sido precedidos por tiempos de ayuno y oración. No es coincidencia que aquellos que han dejado una huella imborrable en el reino de Dios hayan sido personas que entendieron el poder de separarse del ruido del mundo para escuchar la voz del Padre. No es un requisito impuesto, no es una carga obligatoria, es un privilegio que pocos están dispuestos a abrazar. Pero aquellos que lo hacen, aquellos que deciden vivir más allá de lo común, aquellos que no se conforman con una fe superficial, descubren que el ayuno no es un peso, sino una puerta. El secreto oculto del ayuno no está en los días que duran, ni en las reglas que se sigan, ni en los métodos que se utilicen.
está en la entrega con la que se hace. Porque quien ayuna buscando el rostro de Dios, quien ayuna no para recibir, sino para ser transformado, quien entiende que el ayuno es un acto de fe y no un ritual vacío, ese verá lo que otros no pueden ver, oirá lo que otros no pueden oír y vivirá una vida marcada por la presencia del Dios que nunca deja de responder. Yeah.